Continuamos con nuestro segundo oponente, corresponde a Gaspar Lozada. Él es conferencista internacional, miembro activo de la Red Mundial de Conferencistas, doctor honoris causa de la Universidad Europa Campus de Alemania y es pastor. El tema que nos viene a compartir el día de hoy es el sentido de trascendencia. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Voy a compartir unas láminas que hemos preparado. Me confirman, por favor, si lo pueden ver. A ver, un momento. Me Sí, confirman, por favor, sí, si lo sí, pueden ver. Gaspar. Sí, Gaspar, ya se Ya, puede ver. perfecto. Muchas gracias. Yo estoy seguro totalmente que al enterarse de la exhibición, del estreno de la película Gladiador 2, muchos de nosotros, a propósito, la película Gladiador 2 la recomendamos, muchos de nosotros nos vimos motivados a poder nuevamente ver la primera parte de esta saga. Es decir, ver la película Gladiador 1 nuevamente, en donde aparece este personaje, el general Máximo, interpretado por el ganador del Oscar por esta película, el actor neozelandés Russell Crowe. En una parte de Gladiador 1, él dice, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Si recordamos el momento exacto de en que Máximo pronuncia esta frase, es en un momento previo a la batalla de Germania. Y la batalla también se relaciona con la vida, por eso encontré esta frase apropiada para el tema que queremos compartir en esta oportunidad, que como decía Miguel en la presentación, es el sentido de trascendencia. Quiero agradecer de manera especial a Jorge Rivero, a Javier Álvarez también por la invitación que me han dado para poder estar aquí con ustedes, querida familia, querida comunidad de la Red Mundial de Conferencistas. Saludos también para quienes luego verán la grabación. Y entonces vamos a comenzar a hablar de lo que es trascendencia, lo que es trascender. Definimos qué es trascender. Eh, Tenemos, en primer lugar, que viene del latín, es un término que viene del idioma latino, y que significa ir más allá. Lo interesante de el ir más allá, según el doctor, famoso escritor, estudioso del desarrollo humano, Mario Alonso Puig, es que este ir más allá, es decir, este trascender, no solo se puede dar a nivel externo, hacia afuera, sino también se puede ir hacia adentro, como una forma de introspección. Alineados a esa definición de este famoso escritor español, podemos ir definiendo que trascender es buscar un significado mucho más profundo de nuestra vida. Y no solamente de la vida que realizamos en cuanto al hacer, al tener o al saber, sino sobre todo al ser. Es conectar con nuestra propia esencia. Entonces, habiendo definido lo que es trascender, sabiendo que esta acción de trascender tiene que ver con la conexión a nuestro ser interior, vamos a presentar una propuesta que queremos tratar en estos próximos minutos, aquí en esta participación mía en el Congreso Internacional de la Red Mundial de Conferencistas. La propuesta es trascender desde lo interior. Repito, la propuesta que queremos compartir en los próximos minutos es trascender, sí, trascender, pero desde el interior. Reflexionemos un poco acerca del momento actual que estamos viviendo, sobre todo en los países de Occidente, el contexto navideño que estamos viviendo. Se enfatiza mucho el consumismo. No se necesita ser muy especialista para darnos cuenta de que en la actualidad hay un mayor énfasis en las compras y en los regalos materiales. Eso es innegable. Se puede ver en cualquier país.
se puede ver en cualquier sociedad que mayormente hay ese énfasis, olvidándonos realmente del verdadero significado de lo que representa esta celebración, que es el nacimiento de Jesucristo. Y también olvidándonos de que este periodo del año, la culminación del año, es una gran oportunidad para conectar con nosotros mismos, con nuestros valores fundamentales. Por ejemplo, en la reunión navideña, mayormente nos reunimos con la familia, tenemos oportunidad de conversar, de dialogar, de estrechar esos lazos de intimidad. Y también este tiempo es una oportunidad para una renovación interior espiritual. Es una oportunidad para la trascendencia, pero muchas personas van a pasar estas fechas de manera intrascendente, pero otras personas hemos tomado la decisión de enfrentar y disfrutar estos días de manera trascendente. ¿Por qué trascender? Es una pregunta que surge en este momento. ¿Por qué hacerlo? En primer lugar, porque la vida no se limita solamente al hacer, tener y saber. Cuando nos concentramos solamente en estos tres aspectos, vamos a caer en un estado de parecer. Repito, cuando nos limitamos solamente a lo que es hacer, tener y saber, nos podemos concentrar en una situación de parecer, es decir, perder nuestra identidad. Hay que ver también más allá de lo material. Respondiendo a la pregunta ¿por qué trascender? Porque también hay nuevas experiencias, hay otros descubrimientos, hay otros logros que nos están esperando. Estamos llamados, como aparece ahí en la imagen que compartimos en esta lámina, estamos llamados personalmente a dar el gran salto. Para trascender hay que dar un gran salto. Y la trascendencia significa eso, dar ese gran salto, tomar la decisión de dar un gran salto por nuestra propia vida, por nuestra propia existencia y por nuestro propio bienestar. Y en tercer lugar, ¿por qué trascender? Porque si estamos hablando de cambios, la propuesta de esta conferencia internacional de la Red Mundial de Conferencistas es los cambios, estrategias para el cambio. Y para ello es clave encontrar nuestra verdadera esencia y propósito. Cuando nosotros descubrimos nuestro propio ser, estamos en la antesala de esos cambios significativos que nos van a llevar al desarrollo, que nos van a llevar al bienestar. Ahora vamos a analizar lo que es el trascender. Vamos a responder la pregunta, ¿cómo trascender? Para lo cual vamos a analizar cada una de las letras que forman parte de esta palabra. La palabra trascender tiene 10 letras, por lo tanto vamos a ir compartiendo 10 acciones que nos llevan a la trascendencia para responder la pregunta ¿cómo trascender? En primer lugar, tenemos que para trascender, tenemos que trabajar en nosotros. Tienes que trabajar en ti. Porque si bien es cierto que esta es una etapa en la cual podemos planificar y organizarnos para mejorar nuestros emprendimientos profesionales, nuestras empresas, proyectarlas hacia otros destinos, pero lo más importante es trabajar en nosotros, porque tú y yo, nuestra propia vida, es el más grande proyecto. Efectivamente, el mejor proyecto, el más grande proyecto, somos nosotros mismos. Y tenemos que trabajar en nuestras emociones, en nuestra manera de comunicarnos, en nuestras actitudes. Así que tenemos bastante trabajo que hacer en nosotros mismos. Respondiendo a la pregunta ¿cómo trascender? Nos encontramos con la primera letra R, que tiene que ver con el reconocimiento de nuestras fortalezas y debilidades. Para poder descubrir nuestro potencial, hay que hacer ese famoso análisis FODA que lo hemos hecho en el plano organizacional y hacerlo ahora en el campo personal. Reconocer que todos nosotros tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades.
Aquí el trabajo apunta a potenciar nuestras fortalezas y tratar de superar estas debilidades. Si continuamos con el lenguaje del FODA, podemos decir que cuando nosotros potenciamos nuestras fortalezas, vamos a poder descubrir y aprovechar las oportunidades que nos están esperando para nuestro desarrollo. Pero cuando no trabajamos en nuestras debilidades y los pasamos por alto, vamos a tener un gran problema. Estas debilidades pueden convertirse en los riesgos, en las amenazas constantes que nos impidan desarrollar, que nos impidan crecer, es decir, que nos impidan trascender. Nos encontramos ahora con la letra A de la palabra trascender. Recuerden que estamos respondiendo a la pregunta ¿cómo trascender? Y aquí nos encontramos con una invitación. La invitación a salir de la zona de confort. La invitación a poder mentalizarnos de que lo que estamos viviendo en este momento no es lo absoluto. Tenemos que abrirnos a nuevas experiencias, a nuevos conocimientos que nos van a permitir descubrir cosas nuevas. Así que al abrir nuestro corazón y nuestra mente a estas nuevas experiencias, estamos también experimentando, vale la redundancia, la trascendencia. Nos encontramos con la letra S de la palabra trascender. Recuerden que estamos respondiendo a la pregunta ¿cómo trascender? Y la letra S tiene que ver con el servicio a los demás. Recuerden que es mejor dar que recibir. Y este servicio debe ser un servicio desinteresado, un servicio enfocado a brindarle el bienestar a los demás. Más aún, si tenemos emprendimientos personales, si tenemos empresas, si tenemos negocios, no servirnos a nosotros mismos, sino enfocarnos al servicio a los demás. Hay muchas personas que de manera intrascendente levantan negocios, los desarrollan para servirse a sí mismos. Más bien, lo trascendente consiste en servir a los demás. Veamos ahora la letra C de la palabra trascender. Recuerden que estamos respondiendo a la pregunta ¿cómo trascender? Y estamos viendo situaciones prácticas de cómo poder trascender. Aquí nos encontramos con un aspecto muy, pero muy importante. Estoy seguro también que muchos de nosotros durante este año hemos dejado algunas tareas pendientes. Por lo tanto, la trascendencia tiene que ver con culminar lo inconcluso. Es decir, terminar lo que empezamos, no dejarlo a medias, porque si no, de lo contrario, eso tiene que ver con la mediocridad. Por lo tanto, trascender consiste también en dar fin a lo que hemos iniciado y no dejarlo por la mitad, ni por la tercera parte, ni por la cuarta parte, sino aquí la invitación es a culminar lo que hemos iniciado para de esa forma lograr nuestros objetivos. Seguimos respondiendo la pregunta ¿cómo trascender? Y nos encontramos con la letra E de esta palabra que tiene que ver con el emprendimiento. Y la definición inicial del emprendimiento es realizar acciones. Realizar acciones. Y aquí no encajan solamente la buena voluntad o los buenos deseos, porque hay que ser sinceros. Muchas veces, cuando estamos leyendo una serie de artículos, recurriendo a una serie de materiales e incluso participando en actividades como esta conferencia, como este congreso, podemos quedarnos solamente con los buenos deseos. Pero trascender no es solamente quedarnos con los objetivos en el papel. Trascender significa emprender con acciones inmediatas y concretas. Recuerden que los grandes cambios no empiezan con grandes decisiones. Los grandes cambios muchas veces empiezan con pequeños pasos, con pequeños detalles, que podemos realizarlos desde este momento, no necesariamente a partir del día 2 de enero del año 2025, sino desde este preciso instante
podemos ir tomando decisiones, en otras palabras, acciones concretas. Menos palabras y más hechos. Nos encontramos ahora con la letra N de la palabra trascender, respondiendo a la pregunta cómo trascender de manera práctica. Y vemos aquí una recomendación. Y no solamente es una recomendación, sino es un pedido personal a no hacer lo mismo. Porque cuando hacemos lo mismo, caemos en una rutina de lo ordinario. Y en esta parte recuerdo a un famoso expositor de años atrás llamado Miguel Ángel Cornejo, muy conocido por sus conferencias. Él fue uno de los paradigmas hace mucho tiempo en cuanto a temas de motivación personal, desarrollo personal. Escribió también muchos libros. Y él, de manera muy práctica, definía la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Porque no hacer lo mismo tiene que ver con lo extraordinario. Lo rutinario es lo común, es lo ordinario. Por lo tanto, él decía que ese prefijo extra de la palabra extraordinario, en ese prefijo estaba la gran diferencia. Pensemos entonces en este momento qué situaciones, qué acciones, qué decisiones, qué medidas extraordinarias debemos tomar desde ahora para no hacer lo mismo y no caer en la rutina que realmente no impacta. Lo que impacta es lo extraordinario. Continuamos con este análisis de la palabra trascender, respondiendo precisamente a la pregunta ¿cómo puedo trascender? Nos encontramos con la letra D, que es dejar legado. Para mí este año 2024 ha sido un año muy, pero muy especial porque he podido escribir y publicar mi primer libro. Y yo creo que de alguna forma ya estoy en esta línea. Estoy dejando legado. Por lo tanto, yo te invito para que tú puedas reflexionar de qué forma puedes dejar legado a otras generaciones. No necesariamente a las generaciones del presente, sino a las generaciones del futuro. Incluso, ¿qué podemos dejarle a las siguientes generaciones que pueden apreciar nuestras obras, incluso aunque nosotros ya no estemos en vida? Eso es dejar legado. Y dejar legado definitivamente que es trascender. Es ir más allá. Te invito para que tú también puedas reflexionar, tomar decisiones para dejar un legado, porque eso es trascender. Nos encontramos con la segunda letra E de la palabra trascender y aquí sugerimos no olvidar la espiritualidad. La trascendencia tiene que ver con la espiritualidad. La esencia de la trascendencia es la espiritualidad. Por lo tanto, para lograr esos cambios, esas mejoras, esos desarrollos, esas proyecciones en tu vida, en tus negocios, no olvides de apoyarte también en la fe, apoyarte en la espiritualidad. Y ahora ya estamos terminando el análisis de la palabra trascender, respondiendo a la pregunta cómo trascender. Y tenemos la segunda letra R. Y la letra R es estar dispuesto a recibir retroalimentación. Y para este caso, para este punto, se requiere mucha, pero mucha humildad. No es tan sencillo poder decirle a alguien, sea un familiar, sea una amistad, encontrar a un mentor o a un coach y decirle que nos observe y que nos diga en plena confianza en qué tenemos que mejorar. Se requiere realmente de mucha humildad para llegar a este estado. Pero hay muchas personas que se quedan en la intrascendencia de no recibir esa retroalimentación. Los que tomamos la decisión de trascender, estamos abiertos y dispuestos a recibir consejos, a recibir orientaciones. ¿Y por qué no? A que, como se dice en mi país, en Perú, a que nos jalen las orejas, que nos llamen la atención. Eso es recibir feedback. Entonces, hemos analizado a través de las 10 letras de la palabra trascender cómo poder trascender de manera práctica.
recordando que trascender, sí, trascender, es una propuesta estratégica orientada al cambio. ¿Qué es lo que está promoviendo este Congreso? Trascender tiene que ver con el sentido de trascendencia, que es el tema que estoy compartiendo. Y esta trascendencia va conectada a la esencia divina depositada en cada uno de nosotros. Dios ha puesto semillas de trascendencia en cada uno de nosotros, por lo tanto, tenemos una buena noticia. Y la buena noticia es que todos podemos trascender. El asunto es tomar decisiones. Decisiones ahora mismo para trascender, porque con esas semillas divinas de trascendencia, realmente lo podemos hacer. Y para ir culminando, quiero compartirles un ejemplo de trascendencia, en que Dios, el ejemplo de trascendencia por antonomasia, por excelencia, es el que tomó la decisión de trascender de lo divino a lo humano. Y es lo que estamos ahora recordando en este contexto de Navidad. Un ejemplo de trascendencia. Recordamos, trascender es trabajar en ti, reconocer tus fortalezas y debilidades, es abrirte a nuevas experiencias y descubrimientos, es servir a los demás, es culminar lo inconcluso. Trascender también es emprender acciones concretas. Trascender es no hacer lo mismo. Trascender es dejar un legado para la posteridad. Trascender es no olvidar la espiritualidad, que es la esencia de la trascendencia. Y trascender es también estar dispuesto a recibir retroalimentación o el famoso feedback. Quiero agradecer a todos ustedes que han podido acompañarme en esta exposición y desearles una Navidad trascendente, un año 2025 de trascendencia, y espero volver a encontrarlos en otra oportunidad. Muchas gracias y que Dios les bendiga.